En 1977, un pescador realizaba sus labores en un barco camaronero en el mar frente a Tampico y fue testigo de un evento sorprendente cuando un ovni entra al mar cerca de su embarcación y queda impresionado por el suceso. ¿Será que el objeto que vio iba precisamente a la base submarina que nos protege de los huracanes? Hola a todos, gusto saludarles. Aquí estoy de nuevo. Soy Basilio Cot. Yo voy a compartirles los detalles de uno de los testimonios por los cuales las personas afirman que existe una base submarina extraterrestre en la que los ovnis que se ven en esta zona pasan del cielo al mar sin mayores afectaciones y de la que nace precisamente la creencia de que nos protegen de los huracanes. El protagonista principal de esta historia, con quien tuve el gusto de platicar en un par de ocasiones, es Don Memo, quien es testigo de primera mano. Don Memo es de oficio pescador. En el año de 1977, él contaba con 25 años y era miembro de la tripulación de un barco camaronero. Eran el capitán, que era el operador de la embarcación, más 3 operadores de faena para la pesca del camarón, entre los que se encontraba Don Memo. Los barcos camaroneros son embarcaciones que cuentan con unas redes de arrastre, las cuales son sumergidas en el mar y luego van acumulando en ellas la pesca correspondiente de camarón. En un determinado momento, durante el arrastre, suben dichas redes y descargan el producto en sus bodegas dentro de la embarcación. Normalmente esta faena se realiza convenientemente entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, que es cuando es más factible encontrar los bancos de camarones más accesibles. Los barcos camaroneros en esta zona de Tampico, Tamaulipas, México, en el Golfo de México, tienen como dimensiones unos 20 metros de eslora, que es como se le llama a lo largo del barco, desde la punta hasta la parte trasera. En términos técnicos del sector, es de la punta llamada proa hasta la parte trasera llamada popa. En esa distancia tiene 20 metros normalmente en promedio. Y la manga, que es el ancho del barco, puede oscilar en promedio alrededor de los 7 metros. En los términos técnicos del sector, el ancho de la embarcación, llamada manga, se mide precisamente en la parte más amplia del barco mirando al frente, es decir, la proa en la parte delantera, desde babor, que es la parte izquierda del barco, y hasta estribor, que es la parte hacia la derecha de la embarcación. Esta distancia entre babor y estribor en la parte más ancha de la embarcación es la que se llama manga y es la que mide en promedio 7 metros. Entonces, en conclusión, un barco camaronero, para que lo dimensionen, mide como 20 metros, 21 metros de largo y 7 metros de ancho en la parte más ancha. La velocidad promedio, dependiendo del tipo de motor y de si la embarcación va cargada o no, si es nueva o es antigua, oscila entre los 5 a 10 nudos, es decir, desde los poco menos de 10 kilómetros por hora hasta los poco más de 18 kilómetros por hora. Ese día del incidente, salieron del puerto de Tampico en la embarcación a las 6 de la tarde y navegaron mar adentro rumbo al este por aproximadamente 3 horas. Calculamos por la posible velocidad y tiempo que se llevaron que estarían ubicados aproximadamente a unos 25 o 30 kilómetros de la costa. De hecho, estarían relativamente cerca de las plataformas petroleras marinas que la Compañía de Petróleos Mexicanos tiene en esa zona del Golfo de México. Don Memo recuerda que percibía entre las luces propias del barco algunas estrellas y el clima era bastante agradable y bueno. Alrededor de las 3 de la madrugada, Don Memo recuerda que a él le tocaba la guardia, por lo que estaba en cubierta, realizando lo que él llama las pruebas. Estas pruebas son acciones que se realizan para identificar la ubicación de los bancos de camarón, precisamente en el Golfo de México. El capitán estaba en la cabina de mando y sus otros 2 compañeros estaban dormidos. De pronto, sin ningún previo aviso, sonido o señal, una muy amplia zona se ilumina con una gran intensidad como si fuera de día. Al preguntarle a Don Memo, me explica que la zona de iluminación era mucho más amplia que el barco y inclusive sus alrededores y que duró apenas unos segundos. Esta iluminación termina abruptamente
al observar don Memo cómo un objeto esférico lleno de luz cae al mar justo detrás de la embarcación por donde ellos venían arrastrando sus redes. Hasta aquí pudiera ser cualquier cosa, un pequeño meteorito o inclusive basura espacial que ingresa a la atmósfera y cae al mar como sucede casi todos los días en nuestro planeta. Sin embargo, los detalles que a continuación les describo hacen dudar sobre la factibilidad de esas hipótesis. Las características de un fenómeno como un meteorito o basura espacial ingresando al planeta y cayendo al mar implicaría el desgaste propio de la atmósfera, con la consiguiente fricción y elevación de su temperatura. Si recordamos infinidad de videos de estos objetos ingresando a la atmósfera, vienen envueltos en fuego, dejando a su paso una estela o cola de humo y restos que se van dispersando al irse deshaciendo por el desgaste. Hay un ruido muy característico al romper el objeto el aire y venir desintegrándose a una muy alta velocidad, además de que al caer, especialmente en el mar, por el caso precisamente que nos ocupa en esta historia, generaría una serie de graves consecuencias en el oleaje y marejada. Evidente con lo anterior que es física elemental, le cuestiono a don Memo todas estas características y sus respuestas dejan grandes interrogantes. Le pregunto, don Memo, ¿el objeto qué forma tenía? Su respuesta es esférico. ¿Era como una bola de fuego amarillo con rojo o era blanca? Y su respuesta fue, era como una lámpara fluorescente. O sea, no era fuego. Don Memo, ¿el objeto que vio traía alguna cola y humo? Y su respuesta fue negativa. Solo era la esfera muy brillante, de color muy blanco luminoso. Don Memo, ¿escuchó usted algún ruido proveniente del objeto? Algo así como algún tipo de estruendo, golpe o zumbido. Y su respuesta fue negativa. Solo se escuchaba el ruido del motor. Evidentemente, si hubiera sido un meteorito o basura espacial, el ruido que éste hubiera hecho al venir cayendo o al golpear el agua hubiera superado al del motor de la embarcación fácilmente. Y continué con las preguntas. Don Memo, ¿sintió usted alguna variación en el oleaje o alguna marejada? Y su respuesta fue ninguna. El mar estaba muy calmado. Tampoco me confirmó que sintiera algún tipo de salpicadura o calor significativo. Después de lo sucedido, don Memo va con el capitán y le describe lo que vio, expresándole su preocupación por las redes, ya que el objeto habría caído sobre la zona en que éstas estaban. El capitán, quien seguramente no vio el objeto porque su vista estaba más hacia el frente en los controles y hacia adelante de la embarcación, y el objeto cayó detrás de la embarcación, sí percibió la intensidad de la luz que inundó la zona por esos segundos, dado que inmediatamente y preocupado, procedió junto con don Memo a sacar las redes para revisarlas. Al sacar las redes rápidamente, no observaron algún daño en particular y sin encontrar ninguna explicación de lo que había sucedido, decidieron continuar con sus labores. Hasta aquí la historia de don Memo, quien recuerda que se quedó muy sorprendido por lo visto y que realmente no tiene idea de qué fue lo que vio. De lo descrito, evidentemente hay varios aspectos que vale la pena destacar. Las características de la luz implican una gran cantidad de energía para abarcar una zona tan grande al mismo tiempo y que ésta es fuera de una gran intensidad. La forma del objeto completamente esférico no corresponde a algo que viene del cielo o del espacio naturalmente, por lo que evidentemente no era basura espacial o algún meteorito. Tampoco se puede considerar así, ya que el objeto no venía incendiándose, sino que más bien emitía una luz blanca, como dijo don Memo, como de una lámpara fluorescente, además de que tampoco había ningún tipo de estela o ruido que hubiera sido característico y común en estos fenómenos naturales. En cuanto a su tamaño, de acuerdo a la descripción de don Memo, las dimensiones del barco y considerando lo rápido de la experiencia, estimamos que el objeto debió medir entre 6 y 9 metros de diámetro. Mención aparte, merece la entrada al agua, que claramente por la duración del evento, apenas unos segundos, y al tratarse de un objeto bien delineado y seguramente sólido, implicaba una gran velocidad. ¿Por qué no generó desde la física las consecuencias naturales al golpear al mar? ¿Por qué no hubo un estruendo o golpe? ¿Por qué no hubo una gran salpicadura y olas que movieran la embarcación producto del impacto?
Son preguntas que no encuentran una explicación o respuesta racional. Sabemos por descripciones de otros avistamientos, inclusive los descritos por los testigos e instrumentos de los portaaviones del gobierno de Estados Unidos en el incidente del 2004 del US Nimitz, que los ovnis o WAPs pueden interactuar en diferentes medios. Lo mismo pueden estar en el espacio e ingresar a nuestra atmósfera sin fricción, acelerar muy por encima de la velocidad del sonido sin el característico y obligado boom sónico, que pueden pasar del aire al agua sin mayores afectaciones en la superficie del mar, e inclusive se les ha fotografiado entrando a volcanes o saliendo de la Tierra. Detalles como estos se los describí en otros videos en mi canal, el del US Nimitz en el video llamado 9, los ovnis con forma de tic-tac que ridiculizan a la Fuerza Naval de Estados Unidos, así como otro video llamado 7, el ovni gigante que salió del barranco, en el que les describí cómo un ovni aparentemente salía de estar enterrado en el suelo. En una de las hipótesis sobre la forma de propulsión que tienen estos objetos voladores no identificados, hemos comentado respecto a que pueden manejar la antigravedad y que se teoriza sobre este tema explicando lo que pudiera ser un campo de energía alrededor de ellos o una burbuja espacio-tiempo que altera el entorno, permitiéndoles, entre comillas, abrir lo que esté delante de ellos para, entre comillas, cerrarlo una vez que han pasado. Si esto es así, una muy posible explicación de lo visto por Don Melmo terminaría conformando la siguiente historia. Esa madrugada, en el mar, un objeto esférico muy bien delimitado, de aproximadamente 8 metros de diámetro, que brillaba con luz blanca propia y que probablemente ingresó desde la atmósfera baja con dirección al mar, precisamente a unos 25 kilómetros de la costa, en el Golfo de México hacia el este frente al puerto de Tampico. El objeto descendió rápidamente, inundando de una luz muy intensa toda el área y sumergiéndose a toda velocidad a unos cuantos metros de la embarcación de Don Memo, siendo este el testigo presencial de tan asombrosa historia. Sin duda, historias como esta, de las que seguramente debe de haber muchas más, alimentan la teoría de que existe una base submarina extraterrestre de la que entran y salen objetos como el visto por Don Memo. Evidentemente no era un meteorito o un cometa, y realmente no creo que estuviera cayendo, ya que tendría que haber hecho un gran estruendo al impactar el mar. El objeto tenía definida su trayectoria, y el hecho de que contra toda ley física no generara un impacto en el entorno, ni en el aire al descender a toda velocidad, ni en el mar al impacto, confirma que aparentemente fue una conducción inteligente, con lo que se deja abierta la posibilidad de alguna inteligencia no humana, ya que las capacidades actuales de los seres humanos no permiten conducir objetos con esas características en contra de las leyes de la física. Si estos objetos no son humanos, entonces, ¿de quién son? Y por otro lado, ¿qué puede un objeto de este tipo o estas inteligencias estar buscando debajo del mar frente al puerto de Tampico en el Golfo de México? ¿Esconderse? ¿De quién? Si fue así, entonces no le resultó con Don Memo, que los vio perfectamente. Entonces, ¿por qué ir debajo del mar si en teoría su interés está en nosotros, los seres humanos? ¿Estarán interesados en los recursos debajo del mar? ¿Qué tipo de recursos serían? ¿Será que su interés está en la fauna marina? Al final no se puede descartar la posibilidad de que debajo del mar efectivamente se encuentre esa base submarina a la que ellos deben llegar en algún momento de acuerdo a sus operaciones, cualesquiera que éstas sean. Son preguntas que se quedan sin respuesta y la conclusión final más realista de esta historia es que ese objeto no era humano y sí era artificial dadas sus características. Dejo, antes de concluir este video, la invitación para aquellos trabajadores que estando en las plataformas petroleras en aquel año del 77, o en esa época, pudieran haber visto algo similar. Si alguno de ellos vio algo similar en esa época o en otra, o quiere también compartir alguna historia que les haya tocado ver allá en el mar, en el Golfo de México, por favor, escríbame a mi correo. Espero que les haya gustado esta historia, sin duda muy interesante. Les espero en mis medios de contacto. Recuerden que si tienen historias de ovnis, pueden compartirlas conmigo y manejaremos los detalles de su experiencia con seriedad
y discreción. Compártanme en mi correo sus historias, las evaluaremos y si son consistentes, pronto las tendrán en un video para la posteridad. Recuerde que en mis canales, Basilio Cot en YouTube y Basilio Armando Cot en Facebook, quiero enfocarme especialmente en los incidentes o historias de Tampico y las Huastecas. Pero todas son bienvenidas, no importa en qué parte del planeta hayan sido vividas esas historias. Soy Basilio Cot y conmigo tienen una voz confiable y estudiada para sus historias. No se pierdan el próximo video, seguramente les gustará la historia. Hasta pronto.